Canal de Programa Tutos. Y bueno, continuando con el curso de Java desde cero, en esta ocasión veremos para qué funciona esta palabra static, cuál es la diferencia entre un método estático y uno no estático, y entre variables estáticas y no estáticas. Para eso tenemos el mismo ejemplo con nuestra clase persona que hemos estado utilizando durante estos videos, y también tenemos la clase principal con el método main. Entonces vamos a empezar declarando una variable estática en nuestra clase persona. Para eso vamos a hacer static. Después el tipo de variable, en este caso, por ejemplo, va a ser un string y un edo, para hacer referencia al estado donde vive la persona. Entonces en el constructor también vamos a recibir esta variable, pero aquí le vamos a poner solamente ed, y por último edo va a ser igual a ed en minúsculas. Aquí en muestra datos vamos a concatenar esta nueva variable. Aquí vamos a poner y vivo en dos puntos. Vamos a dejar un espacio al inicio y después vamos a concatenar la variable edo. Y ahora vamos aquí al método principal a crear una variable de esta clase que se llama persona. Vamos a ponerle a igual a new persona. Y el nombre, por ejemplo, vamos a Juan. Después Carlos. Aquí vamos a poner una Q y una A. Vamos a poner una edad de 26 años y vamos a poner Estado México. Después vamos a poner A punto muestra datos para que muestre los datos. Vamos a probarlo y todo funciona correctamente. Pero vamos a crear una nueva persona que se llame B. Vamos a poner aquí Paco. Aquí los mismos apellidos de siempre: Sánchez, Hernández. Vamos a poner una edad de 22 años, por ejemplo, y que viva en Jalisco. Vamos a hacer que esta persona muestre también sus datos. Vamos a probarlo y funciona correctamente. Sin embargo, si volvemos a imprimir los datos de la persona A, vamos a notar una diferencia. Y es que ahora el estado se cambió a Jalisco. Aunque construimos la persona A con el Estado de México, al construir la persona B cambiamos al Estado de Jalisco, y esto también modificó la variable de estado de la persona A. Esto quiere decir que si ponemos static es como si creáramos una variable global y no una copia para cada objeto. Es la misma variable para todos los objetos. Por ejemplo, si aquí quitamos el static, entonces cada objeto tendrá su variable estado. Y esta parte ahora debería decir México, porque es el estado que toma al crearse. Y bueno, pues eso es justo lo que pasa. Ahora el objeto A tiene su propia variable donde guarda el estado, y B tiene su propia variable donde guarda su estado. Entonces, tener una variable static comparte los mismos datos para todos los objetos. Si modificamos una variable static, la vamos a modificar en todos los objetos. Entonces vamos a quitarla para que cada uno tenga su propia variable de estado y todo funcione correcto. Vamos a quitar esta parte y ahora vamos a crear por aquí un método que sea público, public, que te regrese una variable persona y que se llame crea persona. Aquí vamos a poner la primera minúscula, ahora sí. Y vamos a recibir los mismos datos que el constructor. Vamos a copiar esto y vamos a pegarlo por acá. Vamos a abrir y cerrar llaves. Vamos a declarar una variable que se llame persona p, que sea igual a new. Aquí vamos
a utilizar el constructor. Vamos a copiar los datos y nada más hay que quitarle los tipos de datos. Por último pondremos return p para que nos regrese la persona. Entonces ahora persona a va a ser igual a lo que nos responda crea persona. Vamos a pasarle los argumentos Juan, después Carlos, vamos a poner QAM, en edad 26 y el Estado de México. Como vemos nos marca un error. Entonces si ponemos aquí el puntero, dice que no podemos llamar a un método no estático desde un método estático. ¿Por qué? Porque este método, el método main, es estático. Entonces aquí tenemos una primera diferencia de un método estático con un método no estático. Y es que los métodos estáticos solamente pueden invocar a más métodos estáticos de manera directa. ¿Qué quiere decir de manera directa? Que no necesitamos crear un objeto. Por ejemplo, aquí no tenemos que poner a.creaPersona. Simplemente tenemos que crear el método directo. Pero como este de aquí no es estático, un método estático no lo puede llamar. Se solucionaría simplemente poniendo aquí static. Y ahora los dos métodos son estáticos y se pueden comunicar entre ellos. La diferencia entre llamar a un método de manera directa o indirecta es precisamente esto. Aquí no necesitamos crear ningún objeto. Pero si queremos llamar al método de muestra datos, tenemos que utilizar el objeto que tiene ese método con el a.muestradatos. Entonces, para este método que no es estático, forzosamente tenemos que crear un objeto. Y para este método que es estático, no necesitamos crear un objeto, pero solo puede ser llamado por métodos estáticos. Los métodos estáticos también tienen otra desventaja, y es que solamente pueden acceder a variables estáticas. Por ejemplo, este es un método no estático, pero si lo cambiamos a static, vemos que nos aparece un error al tratar de acceder a las variables, porque las variables no son estáticas. Entonces tendríamos que cambiar todas a static y nos sigue apareciendo el mismo error. ¿Por qué? Porque en las variables estáticas no existe el objeto this, entonces se lo tenemos que quitar para que nos deje de aparecer el error. Le quitamos el this y todo funciona correctamente. Sin embargo, al ser estas variables estáticas, van a ser las mismas para todos los objetos. Y si creamos aquí, por ejemplo, otro objeto que se llame b, persona b igual a crea persona, vamos a copiarlo, que se llame otra vez Paco, los mismos de siempre, Sánchez Hernández, y vamos a ponerle que viva en Jalisco. Entonces, al tener aquí a.muestradatos, nos va a mostrar los datos de la persona B, porque las variables son estáticas y ya se cambiaron. Entonces, al probarlo, nos muestra las variables del objeto B o del objeto más reciente creado, aunque ejecutemos el método muestradatos del primer objeto que hayamos creado. Entonces, en resumen, las variables estáticas afectan a todos los objetos. Es una misma variable para todos los objetos de una clase. Si no son estáticas, cada objeto tiene su propia variable con su propio valor. Los métodos estáticos solamente pueden ser llamados por métodos estáticos, no necesitan de un objeto para ser invocados y solamente pueden acceder a variables estáticas de la clase. Los métodos no estáticos necesitan, además de que los métodos estáticos no tienen el objeto this o no tienen la referencia this, a diferencia de los métodos no estáticos que sí tienen la referencia this, que pueden acceder a variables estáticas y no estáticas, pero que necesitan de un objeto para ser invocadas. Y bueno, pues eso es todo por este video. Espero te haya quedado clara la diferencia entre métodos y variables estáticos y no estáticos. Y bueno, te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas ningún video de este curso. También te invito a que me sigas en mis redes sociales. Y bueno, nos vemos en la próxima.